Nos están preguntando tres puntos colineales dentro de este cuadrilátero. Entonces los puntos colineales son los que pertenecen a una misma línea. Por ejemplo, el punto A, E y C están en la recta L. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. De acuerdo a los datos de la figura, nos están proponiendo si L1 y L2 son concurrentes. Concurrentes quiere decir que se intersecan en algún punto. Entonces vemos que la recta L1 y L2, como podemos ver, tienen la misma inclinación, son paralelas. Por lo tanto, esto es falso. La recta L1 y la recta L3 son perpendiculares. Entonces, cuando vemos el símbolo de 90 grados, podemos afirmar que la recta L1 y la recta L3 son perpendiculares. Por lo tanto, la correcta es la opción D. En esta figura nos están preguntando por el ángulo BOE. Aquí está B, bajamos hasta O y luego hasta E. Si dibujamos ese ángulo, nos vamos a dar cuenta que aquí está el 40, aquí está la B, aquí está la O y aquí está la E. Como podemos ver, una línea recta siempre va a medir 180 grados. Entonces a 180 le restamos 40 y nos va a dar 140. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. De acuerdo a los datos de esta figura, vamos a hablar o vamos a buscar más bien un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo que tiene que estar entre los 90 y los 180 grados. Observando los ángulos que nos están dando, el ángulo AFE. AFE sería este ángulo que está acá. Como pueden ver, este ángulo es de 90, sería recto. El ángulo EFD, EFD sería este ángulo que está acá. Como pueden ver, es agudo. El ángulo AFD, AFD. Este sería saliendo desde A y llegando hasta D. Como pueden observar, es un ángulo mayor de 90. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. En la siguiente figura nos están preguntando si el ángulo ABD, en este caso sería este que está acá, ABD, y luego nos están preguntando por el ángulo CBD, CBD, nos estarían preguntando por este ángulo que está acá, y nos preguntan que si son suplementarios. Suplementarios es que los dos ángulos sumados nos dé 180. Como los dos forman una línea recta, por lo tanto esta pregunta sería correcta. Luego nos están preguntando si el ángulo AED, AED sería AED este que está por acá, y el ángulo BDE, BDE sería este que está por acá. Como pueden ver, estos dos ángulos miden 90 cada uno. Y cuando se refieren a complementarios, complementarios quiere decir que dos ángulos sumados, el resultado de 90, por lo tanto esto es incorrecto. La única afirmación correcta sería la 1, la C. En esta pregunta nos dicen que R y S son paralelas y tenemos la recta L que es secante entre paralelas. Luego nos dicen que el ángulo CDG mide 80, CDG sería este ángulo que está acá. Luego sabemos que el 80 se repite aquí arriba y se vuelve a repetir acá abajo y se repite aquí. Eso va a suceder siempre en la secante entre paralelas. Luego nos preguntan por el ángulo BGH. BGH, vamos a ponerlo con rojo, BGH, nos están preguntando este ángulo de acá a la par. Si se dan cuenta, estos dos ángulos forman una línea recta, por lo tanto
Hacen falta 100 para llegar a los 180. La respuesta correcta sería la opción D. De acuerdo a la figura, tenemos que L y M son paralelas y por lo tanto N sería la secante entre paralelas. Nos están hablando de alternos internos. Cuando nos hablan de internos, estamos hablando de estos 4 ángulos que están acá. Y entonces cuando nos dicen alternos internos, serían combinados. Podría ser este que está acá con este que está acá, o este que está aquí con este que está aquí. Observando las respuestas, tenemos que esos dos ángulos serían los ángulos alternos internos. Nos preguntan cuáles de estas opciones podrían ser los lados de un triángulo. Siempre escogemos los más pequeños y los sumamos. 1 más 5 me da 6. Por lo tanto no es triángulo. Buscamos los más pequeños. 3 más 4 me da 7. Tampoco puede ser triángulo. Para que sea triángulo, la suma tiene que dar más que el mayor. 2 más 2 nos da 4. Luego tenemos los más pequeños por este lado. 8 más 4 nos da 12. Por lo tanto, esta sería la opción correcta. Siempre la suma de los más pequeños tiene que ser mayor que el más grande. En esta pregunta nos están cuestionando sobre el ángulo beta. En este caso, el ángulo beta, que está por acá, es todo esto. Eso es un ángulo externo. El ángulo externo siempre es igual a los ángulos internos no adyacentes, o sea, a los dos ángulos que no están a la par. 60 más 50 nos estaría dando 110. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. De acuerdo a los datos del triángulo ABC, nos preguntan la medida del ángulo CBA. En este caso, CBA nos están preguntando por todo este ángulo. La suma de estos tres ángulos tiene que dar 180. Sumamos el 45 con el 30. Esto nos daría 5 y 3 y 4, 7. Luego a 180. Le restamos el 75 para ver cuánto falta para llegar a 180. 5 para llegar a 10. Pedimos 1 ahí prestado. Serían 5. 7 y 1, 8. Para llegar a 8 es 0 y queda el 1. La respuesta correcta sería la opción D. Nos preguntan por la clasificación del triángulo AED. AED. Dibujándolo afuera. Este ángulo de acá mide 60. Este ángulo de acá mide 31. Aquí estaría A. Aquí estaría E. Y aquí estaría D. Sumando estos dos ángulos serían 60 y 31, me estaría dando 1 y 9. Por lo tanto, a 180 le quitamos 91. 1 para llegar a 10 son 9, llevo 1. 10 para llegar a 18 son 8. Por lo tanto, este ángulo de acá serían 89. Como todos los ángulos son agudos, la respuesta correcta sería que es un ángulo acutángulo. Nos están dando que el lado AE es igual al lado ED. Por lo tanto, esto lo llamamos el punto medio. Al contener el punto medio y el vértice opuesto son características de una mediana, entonces BE es mediana. La correcta sería la opción B. En esta pregunta nos están diciendo que MR, esta línea que va desde acá hasta acá, es bisectriz. Bisectriz quiere decir que parte en dos ángulos congruentes
o de igual medida, este ángulo y este ángulo serían iguales. La única opción correcta es que el ángulo QMR, este que está acá, y el ángulo PMR, este que está acá, son congruentes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. En esta pregunta nos están cuestionando cuánto mide el ángulo ABD, este ángulo que está acá. Para esta operación primero hay que iniciar buscando el ángulo que está acá abajo. Como vemos es el tercer ángulo junto con estos dos que están acá. Siempre para averiguar el ángulo que falta sumamos los dos que tenemos, 65 y 95. Haciendo esa suma, 5 y 5 son 10, llevo una, 7 y 6 son 16. Por lo tanto mide 160, entonces a 180 le quitamos el 160. Y 0 a 0, 6 a 8 son 2 y 1 con 1 se van. Entonces este ángulo de acá mide 20. Luego, como estos tres ángulos que están acá suman 180, entonces lo que hacemos es sumamos 137 con el 20. 0 y 7 son 7, 2 y 3 son 5 y 157. Y entonces agarramos el 180 y le restamos 157. 7 para llegar a 0 son 3, llevo 1. 6 para llegar a 8 son 2 y 1 para llegar a 1 es 0. Por lo tanto, este ángulo que está acá mide 23. El último paso que tenemos que hacer es sumar el 115 con el 23. 115, le sumamos 23. 5 y 3 son 8, 2 y 1, 3 y el 1. Y luego otra vez recuerden que los ángulos internos de un triángulo miden 180. Entonces a 180 le restamos lo que ya tenemos. Por lo tanto, de 8 para llegar a 10 son 2, llevo 1. 4 para llegar a 8 son 4. Y 1 para llegar a 1, 0. Entonces este ángulo que nos estaban preguntando mide 42. Cuando nos hablan de cuadriláteros, tenemos dos tipos de cuadriláteros. Los que son paralelogramos y los que no son paralelogramos. Cuando nos están haciendo estas afirmaciones que los lados opuestos son paralelos, eso solo se va a dar en los paralelogramos. Pongamos el rombo, por ejemplo. Este lado y este lado son paralelos. Los lados opuestos siempre son congruentes en los paralelogramos. Por lo tanto, como no especifican qué tipo de cuadrilátero es, ninguna puede ser correcta. Entonces, la opción correcta es ninguna. Tenemos un romboide, entonces hacemos un romboide por acá. Nos están diciendo que uno de sus ángulos internos es 80. Hay que recordar que las características de los romboides es que sus ángulos opuestos son iguales y que sus ángulos consecutivos suman 180. Por lo tanto, este debe de medir 100 y este de acá debe de medir 100. La única opción que aparece sería la opción B. Tenemos el siguiente rombo ABCD y nos están diciendo que el segmento AC, en este caso sería, AE, perdón, el segmento AE es igual al segmento ED. ED sería este que está acá. Esto es incorrecto porque en los paralelogramos las diagonales se bisecan. Las que son iguales serían esos dos y luego estos otros dos también serían iguales entre sí.
por lo tanto esta es falsa. Luego nos hablan que el ángulo ABD, pongámoslo en otro color, este ángulo que está acá, es congruente con el ángulo DBC, este otro ángulo que está acá. Eso sí es correcto porque las diagonales son bisectrices de sus ángulos y entonces esta sería correcta y la opción sería la D. Estas preguntas, bueno, estas afirmaciones referidas a un cuadrado son correctas las dos, pues son características que hay que aprenderse de memoria. Las diagonales siempre son congruentes en un rombo y siempre van a ser perpendiculares entre sí. Por lo tanto, las dos son correctas y la respuesta sería la A. De acuerdo con los datos de la figura, si el lado EF es la paralela media, este que está acá, y nos están preguntando por el lado BC. Esta sería la base menor y esta sería la base mayor. Recuerden que la paralela media siempre va a ser la base mayor más la base menor dividido entre 2. Vamos a probar las respuestas. Entonces tenemos 18 más 8 son 26 y 26 dividido entre 2 da 13, por lo tanto nos sirve. Luego agarramos 18 más 9, esto nos va a dar 27 y 27 dividido entre 2 no nos va a dar 16. Luego agarramos 18 más 14, esto nos estaría dando 32 y 32 dividido entre 2 nos da 16. La respuesta correcta sería la opción C. Cuando nos hablan de los z negativos, z negativo, el último número es menos 1, luego está menos 2, luego menos 3, luego menos 4 y así sucesivamente todos los números negativos. El 0 no es negativo y el 1 tampoco y el 2 tampoco, por lo tanto la opción C es la única que tiene números negativos. En esta opción, por teoría, siempre tienen que saber que los números enteros están conformados por los enteros negativos unido con el 0 unido con los enteros positivos. Hay otra pregunta que también suele aparecer. Los números racionales está conformado por los racionales negativos unido con el 0 y unido con los racionales positivos. Esas preguntas tienen que sabérselas de memoria. Luego nos están preguntando que si z es la unión de los enteros negativos con los naturales. Hay que recordar que los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Por lo tanto, esto que está acá son los números naturales y es la misma opción. Son los enteros negativos con los naturales, me da z. Por lo tanto, esta también es correcta y ambas son correctas. Cuando nos hablan de opuestos, solamente hay que buscar el que tiene el signo contrario y en este caso sería 23. Este que está acá es, no, este no. Este que está acá es el que llamaríamos recíproco. El valor absoluto siempre tiene que dar positivo, por lo tanto el valor absoluto de 0 es 0, no tiene ningún problema. Es importante recordar que el negativo dentro de un valor absoluto se va a eliminar y este se conserva y la respuesta aquí tendría que dar menos 8. Esto es incorrecto y solo la 1 sería la opción correcta. En la recta numérica, los números negativos van hacia atrás, 0, menos 1, menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos al menos 214.
y hacia atrás estaría el menos 215. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. Es importante recordar que antecesor significa restar 1. Entonces, menos 214 menos 1 me da menos 215. Son de signos iguales, se suman y el resultado es negativo. Cuando estamos hablando de mayor y menor, hay que recordar que los números negativos van hacia atrás. Menos 2, menos 3, menos 4. Y por acá pongamos el menos 1. Siempre hay que recordar que los números están de menor a mayor. Por lo tanto, menos 3 es mayor que 2, menos 2. Eso es falso. Y luego tenemos ubicando el 100 y el 99. Entonces menos 99, por acá debería estar el menos 98, menos 100. Y como ven, 99 es mayor que 100 o en otras palabras, 100 es menor que menos 99. Eso es correcto. La opción correcta sería la opción D. Haciendo la recta numérica, nos piden un número mayor que menos 7 de aquí para allá y un número menor que menos 3 de aquí para acá. Podemos ubicar el menos 5, está en medio de esos números. La opción correcta sería la opción B. En estas preguntas hay que recordar que cuando vengan los signos más menos o menos más, siempre lo vamos a cambiar por un menos. Y cuando vengan los signos menos menos, los vamos a cambiar por un más. En este caso, este más menos lo vamos a cambiar y vamos a poner solamente el menos. Y como son signos iguales, se suman 25 y 6. Ambos negativos nos da 11, llevo 1, 30 y 1 negativo. La opción correcta es menos 31. En esta pregunta tenemos dos multiplicaciones. Primero multiplicamos 4 por 2, nos está dando 8 negativo, más por menos da menos, y luego el resultado lo multiplicamos por menos 5, menos por menos da más, y 8 por 5 son 40. La respuesta correcta es la opción A. Tenemos una división, 115 dividido entre 5. Cortamos 2, 5 por 2 da 10, restando sobra 1, bajamos el 5, 15 dividido entre 3 nos da 3, 3 por 5 son 15, restando nos da 0. Esto nos va a dar 23, luego revisando los signos, 23 dijimos, revisando los signos, menos entre menos nos da más. La respuesta correcta sería la opción A. Tenemos una operación de números enteros. En primera instancia nos dijeron que la temperatura era de menos 10, luego subió 15 grados y luego finalmente bajó 6 grados. Haciendo esta operación, menos 10 y 15 son signos contrarios, se restan. Entonces a 15 le quitamos 10, esto nos estaría dando 5, y después a 5 se le quitan 6 y esto nos estaría dando menos 1. Es importante recordar que si son signos diferentes se restan, y yo digo menos 6 se le quitan 5, eso es 1, y como hay más negativos queda negativo. La opción correcta es la D. En esta operación vamos a realizar la operación porque aparece primero y luego la división. En este caso 16 por 3 nos estaría dando 3 por 6, 18, llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4, entonces sería 48. Menos por menos siempre da más. Luego 9 dividido entre 3 me estaría dando 3 por 3, 9.
y entonces sería más 3. Como son signos iguales, se suman. 48 y 3 nos estaría dando 1, llevo 1 y 5. 51 sería la opción correcta. En esta operación tenemos que realizar primero los paréntesis redondos y tenemos menos 13. Hay que recordar que más menos es lo mismo que poner menos. Tenemos signos iguales, 13 y 5. 5 y 3 son 8 y 1 serían 18, por lo tanto bajando ponemos el menos, ponemos el cuadrado, ponemos el 18 dividido entre menos 2. Entonces agarramos el 18 y lo dividimos entre 2, esto nos da 9 por 2, 18 y sobra 0. Y entonces sería 4 menos positivo del 18 entre negativo más entre menos da menos 9. Hay que recordar que cuando tenemos dos menos juntos se cambia aún más. Y 4 más 9 nos está dando 13. La respuesta correcta sería la opción B. En esta operación primero vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Y la operación que hay que resolver dentro del paréntesis es esta multiplicación. 4 por 9 son 36. Entonces quedaría 5 menos 36. 5 menos 36, vamos a hacer la resta por acá. 5 para llegar a 6 es 1 y 3. Por lo tanto sería menos 31. Bajando todo lo demás, 7 menos 6 por, recuerden que cuando no se observa alguna operación entre el número y el paréntesis, siempre se va a considerar una multiplicación por 31. Luego vamos a multiplicar menos 6 por 31. 6 por 1 es 6, 6 por 3 18, entonces sería 186, menos por menos me va a dar más, y 186, haciendo la suma de 186 con 7, 7 y 6 son 13, llevo 1, 8 y 1 son 9 y bajamos el 1, 193. Cuando estamos hablando de un signo negativo en una potencia par, esto siempre vamos a decir que va a dar positivo o que el menos se pierde. Si el número es negativo y la potencia es impar, el resultado siempre va a dar negativo. Como pueden ver, esto es un número negativo elevado a una potencia par, el menos se va a perder. 4 por 4 nos va a dar 16, por lo tanto la opción correcta es la B. Tenemos leyes de potencias, en este caso potencia de una potencia, cuando está algo elevado a otro exponente, vamos a decir que se multiplican los exponentes. Entonces se conserva la base y ponemos 3 por 5, eso nos daría 15, por lo tanto esa es correcta. División de bases iguales, 3 a la 5, bueno, menos 3 a la 5, se restan los exponentes, el 5 se le quitan 3, por lo tanto eso nos daría menos 3 elevado a la 2, y esta también es correcta, ambas son correctas. Tenemos una operación combinada con potencias. Lo primero que se hace son las potencias y luego la multiplicación. Es importante recordar que el negativo siempre se conserva. Solamente cuando hay paréntesis es que se podría eliminar si la potencia es par. Conservamos el menos. 3 a la 2 significa 3 por 3. Esto nos da 9. Y luego tenemos 2 por 5 nos da 10 y más por menos nos está dando menos. Como los dos signos son iguales, se suman y 10 más 9 son 19.
Respuesta correcta la D. Resolviendo primero lo que está dentro del paréntesis, tenemos menos 5 más 3, recordando que signos contrarios se restan, da 2, y como hay más negativos, se queda negativo, bajando todo, menos 3 elevado a la 0, el menos se baja, y el menos 2 queda dentro del paréntesis, elevado a la 2, más 4. Vamos con las potencias. Todo número elevado a la 0 da 1, entonces esto da menos 1, recordando que el menos sin paréntesis siempre se conserva. Bajamos el menos que está fuera del paréntesis. Este menos que está dentro del paréntesis, al estar elevado a la 2, se pierde. Lo ponemos positivo, y 2 a la 2 nos da 4, más 4. Luego estos dos números tienen igual signo, se suman, 4 y 1 son 5, más 4, luego tenemos menos 5 más 4, se restan, menos 5 más 4, son signos contrarios, se restan y ganan los negativos. Entonces la respuesta correcta sería menos 1. En esta pregunta vamos a probar las respuestas. Tenemos menos 5 por 4, esto nos estaría dando más por menos menos, y 5 por 4, 20. La respuesta correcta es la A. Aquí vamos a probar respuestas. Primero vamos a probar el 8. 8 más 3 nos da 11 positivo, lo cual no puede funcionar. 14 más 3 nos estaría dando 17, tampoco funciona. Menos 8 más 3, hay que recordar que cuando son signos contrarios se restan, 3 para llegar a 8 son 5 y ganan los negativos, entonces esto queda negativo. Tampoco es correcta. Luego tenemos menos 14 más 3, recordando que signos contrarios se restan. En este caso 3 para llegar a 4 son 1 y 1 que bajamos. Hay más negativos, entonces el resultado da negativo. Y por lo tanto esta sería la opción correcta. Tenemos un número mixto, recordando que los números mixtos se multiplican. 10 por 5 me da 50 y luego se suma con el 2, me da 52. Por lo tanto, el número sería 52 sobre 5. La respuesta correcta es la opción D. Tenemos 5 dividido entre 3, entonces hacemos la división. Nos da 1, 1 por 3, 3. Restamos 3, sobran 2. 2 dividido entre 3 no alcanza, ponemos coma, bajamos un 0. 20 entre 3 me da 6 por 3, 18. Se resta, sobran 2, bajamos un 0. 20 dividido entre 3 me da 6, 6 por 3, 18. Y vuelven a sobrar 2, eso quiere decir que se va a seguir repitiendo, por lo tanto sería 1,6 periodo. Y la respuesta correcta sería la opción C. Por teoría tenemos que recordar que el conjunto Q siempre va a contener el conjunto de los números enteros en su totalidad. Por lo tanto, los positivos siempre van a estar en Q. Luego nos están hablando o nos están preguntando si el 0 está dentro de los números negativos. El 0 es un elemento neutro, por lo tanto no tiene signo, neutro. Y por consiguiente vamos a decir que esto es incorrecto. La opción correcta sería solo la 1. Cuando estamos hablando de valor absoluto, es importante recordar que un resultado de un valor absoluto siempre va a ser positivo. Por ahí vamos bien, buscando ver si nos da el resultado. Multiplicamos 7 por 1 da 7 y 7 más 4 nos da 11 séptimos. Por lo tanto, esto es correcto.
El menos que está fuera de un valor absoluto siempre se debe conservar y como no está acá, esto es incorrecto. La opción correcta sería solo la 1. Tenemos una operación con un número mixto, 2 y un quinto. Vamos a dividir 1 entre 5. No alcanza, ponemos 0, y agregamos un 0 por acá y sería 2. Entonces esto sería 2,2. Luego, después de eso, vamos a decir cuál es mayor, ¿verdad? Aquí vamos a agregar 0, 0. Siempre es posible colocar números a la izquierda o colocar ceros. Tenemos 5, 0, 0. Ponemos la comita ahí. En este caso tenemos 2,051 y hay que recordar que se sigue repitiendo 0,51 y en este caso sería 2,5151, pero con el 5 nos basta. Observando cuál es el número menor, en este caso sería el 51. Aquí tendríamos 515, 500 y 200. La respuesta correcta sería la opción C. Haciendo esta operación con fracciones, primero sacamos el común denominador entre 4 y 6. Los dos tienen mitad, 2 y 3. Este 2 todavía tiene mitad, 1. Y luego tercera, 1. Recordando que el común denominador todo tiene que llegar a 1. Multiplicamos 3 por 2, 6. Y 6 por 2 son 12. El común denominador es 12. Luego dividimos 12 entre 4 me da 3 y 3 por 3 me da menos 9. 12 dividido entre 6 me da 2 y 2 por 5 me da 10. Como son signos iguales se suman y entonces da 19 sobre 12. La opción correcta es la opción D. Tenemos un número mixto, 3 por 5 son 15 y 15 más 1 serían 16 sobre 5. El negativo lo conservamos más 2 tercios. Sacando el común entre 5 y 3, tercera 1, quinta 1, 5 por 3 me da 15. Pongo el 15 por acá abajo. 15 dividido entre 5 me da 3. 3 por 16. 3 por 6 son 18. Llevo 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. Me da 48. Mantengo el signo. 15 dividido entre 3 me da 5. Y 5 por 2 me da 10. Hay que recordar que cuando son signos contrarios se restan, entonces pongo 48, es más grande arriba, 10 abajo, y entonces 0 para llegar a 8 son 8 y 1 para llegar a 4 son 3. Como hay más negativos, el resultado queda negativo, entonces sería menos 38 entre 15. La opción correcta es la D. Tenemos un número mixto, lo convertimos a fracción primero, 2 por 7 son 14, 14 más 1 sería 15 sobre 7, mantenemos el negativo, multiplicado por 3 sobre 5. En este caso siempre es preferible simplificar primero. El 5 tiene quinta, que es 1, el 15 tiene quinta, que es 3. Entonces me quedaría menos 3 por 3, menos 9 y 7 por 1, 7. Algunas veces no nos damos cuenta de que se puede simplificar antes. Si multiplicamos, sería 15 por 3, sería 45. Y 7 por 5 son 35. Luego sacaríamos quinta de arriba, me da 9, quinta de abajo, me da 7. Es más trabajo si multiplico primero y es más sencillo si primero se simplifica. Menos 9 sobre 7.
Para hacer esta operación, primero vamos a pasar 5,2 a fracción. Esto sería 52 sobre 10, porque tiene un decimal. Mitad de 52 son 26, mitad de 10 son 5. Entonces, como nos están diciendo cuántos vasos se pueden llenar de un quinto, lo que haríamos es una división. Vamos a dividir 26 quintos entre un quinto para ver cuántos vasitos podemos llenar con un quinto. Entonces ponemos el un quinto acá, multiplicando en cruz, 26 por 5. Ponemos 26 acá por 5, 5 por 6 son 30, llevo 3, 5 por 2 10 y 3 son 13. Me daría 130 sobre 5 por 1, 5, se pone abajo. Luego sacando quinta de 130, me da que para 13 son 2, 2 por 5 son 10, sobran 3, bajo el 0, 30 entre 5, me da 6. Por lo tanto, podemos llenar 26 vasos. Es lo mismo que decir 26 quintos. En esta operación, primero convertimos a un número fracción, este número mixto, 5 por 2 son 10, 10 más 2 son 12 sobre 5. Esto elevado a la menos 2. Es importante recordar que cuando tenemos una potencia negativa, la potencia negativa le da vuelta a la base, entonces quedaría 5 sobre 12 elevado a la 2. Luego 5 por 5 me da 25 y 12 por 12 me da 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Dejamos 1, 1 por 2, 2 y 1 por 1, 1. Sumando me da 4, 4, 1. Entonces es 144. La respuesta correcta es la opción C. En esta operación le vamos a dar vuelta a los dos porque están con exponentes negativos. Esto sería 5 sobre 2 elevado a la 3 dividido entre, bueno, aunque aquí podemos mantener este, pero lo vamos a resolver después. Vamos a darle vuelta, sería 5 sobre 2 elevado a la 1. Elevando esto a la 3, 5 por 5 son 25 y 25 por 5 son 125. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8 dividido entre 5 medios. Multiplicando en cruz, 5 por 2, 125 por 2 me da 250. Multiplicando en cruz, 5 por 8 son 40. Se coloca abajo. Aquí puedo cancelar 0 con 0 y me da 25 sobre 4. La opción correcta sería la opción C. Tenemos leyes de potencias. Potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Menos 1 sobre 2. Y menos 1 por 2 me da menos 2. El negativo le da vuelta a la fracción, por lo tanto quedaría 2 sobre 1. El menos lo conservamos, elevado a la 2. Un número negativo elevado a una potencia par tiene que dar positivo y por lo tanto da 4 y esto sería correcto. En la siguiente, todo número elevado a la 0 da 1, entonces quedaría menos 1 sobre 5. Todo número elevado a la 0, como en este caso es toda la fracción que está elevada a la 0, eso nos estaría dando 1 positivo. Como vemos, no es equivalente y la opción correcta sería solo la 1. En esta operación primero hacemos lo que está dentro del paréntesis, sacando el común entre 5 y 2, sacamos mitad da 1, sacamos quinta da 1, el común sería 10.
Entonces agarramos 10, 10 dividido entre 5 me da 2, 2 multiplicado por 2 me da 4, 10 dividido entre 2 me da 5 y 5 por 3 me da 15. Hay que recordar que cuando hay dos menos juntos se pone más. Colocando todo lo demás, menos 4 dividido entre eso. Entonces tenemos menos 4 dividido entre 19 sobre 10. Recordando que el 4 tiene un 1 abajo, multiplicamos en diagonal. 4 por 10 son menos 40 y 1 por 19 son 19. Y la opción correcta sería la opción D. Resolviendo primero el paréntesis redondo, tenemos que este menos se conserva porque está fuera del paréntesis. 1 a la 2 da 1 y 2 a la 2 da 4. Menos un cuarto. Dejamos el paréntesis grande elevado a la 2. Y entonces el común denominador es 4 porque son iguales. 4 entre 4 me da 1. 1 por 1 me da menos 1. 4 entre 4 da 1. 1 por 1 da menos 1. Sumando esos dos me da menos 2 cuartos elevado a la 2. Simplificando el 2 con el 4, mitad 1, mitad 2, me daría menos 1 medio elevado a la 2. Todo número negativo en una potencia par va a dar positivo. 1 a la 2 es 1 y 2 a la 2 es 4. Y luego no veo la respuesta. Resolviendo primero el paréntesis redondo. Colocamos el cuadrado, colocamos el menos. 1 a la 2 es 1, recordando que este menos fuera el paréntesis se conserva. 2 a la 2 es 4, menos un cuarto por acá también, elevado a la menos 2. Común denominador es 4. 4 entre 4 da 1, por menos 1 da menos 1. 4 entre 4 da 1, por menos 1 da menos 1. Colocando el resto. Luego menos 1 y menos 1 es menos 2 sobre 4 elevado a la menos 2. Simplificando esto da 1 y esto da 2. Entonces tenemos menos 1 medio elevado a la menos 2. Un signo negativo le da vuelta a la fracción. Quedaría 2 sobre 1 elevado a la 2. Recordando, un negativo dentro de una potencia par se pierde el negativo. 2 a la 2 nos da 4. La respuesta correcta sería la opción B. Tenemos una operación con potencias. Primero resolvemos el 2 tercios elevado a la menos 2. Hay que recordar que cuando tenemos un exponente negativo hay que darle vuelta a la fracción. Me quedaría 3 sobre 2 elevado a la 2. Luego acá abajo, elevando el 1 a la 2 me da 1. Elevando el 2 a la 2 me da 4. Un exponente negativo le da vuelta a la fracción, más 2 sobre 1. Sacando el común denominador entre 4 y 1, vamos a hacer esta sumita por acá. El común sería 4. 4 entre 4 me da 1. 1 por 1 me da 1. 4 entre 1 me da 4. Por 2 me da 8. Esto me daría 9 cuartos. Resolviendo la potencia de arriba, me estaría dando 3 a la 2 es 9, 2 a la 2 es 4, dividido entre la sumita que hicimos ahí abajo, 9 cuartos. Si se dan cuenta, esto y esto son iguales. 9 cuartos entre 9 cuartos da 1. La respuesta correcta es la B.